Safe Abogados, especialistas en accidentes de tráfico, patrocina esta sección. Como les decíamos, vamos a salir de dudas con respecto a si Javier de la Rosa, que es un alumno que está pensando si hacer derecho o no hacer derecho, al final lo va a hacer. Jaime Sanz, buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntanos, ¿qué ha pasado? Mejor que nos lo cuente él, porque no hay nada como él es el que ha vivido la experiencia. Te voy a llamar Javi. Javi, ¿qué vas a hacer al final? ¿Vas a hacer derecho, sí o no? Pues es bastante posible. ¿Te ha convencido, Jaime? Sí, bastante, la verdad. ¿Lo que has visto te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues es difícil de decir, ha sido todo. Muchos, sí. Muchos eventos hemos ido, le conocí a mucha gente. ¿Te parece una profesión que te gustaría desarrollar por lo que has visto? Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, Jaime, ¿parece que le has convencido? Bueno, se ha convencido él mismo porque ha tenido que en una mañana hemos ido a ver una notaría, un despacho de un juez, ha visto un juicio de agresiones, ha ido al aniversario de SECOT, por la tarde ha visto has hecho de todo con un asunto de divorcios, hemos ido iniciador al parque científico. Bueno, impresionante. Pues tenemos aquí un futuro abogado seguramente, así que estaremos muy pendientes, Javi, de todo lo que realices. Muchísimas gracias. Vale, ¿Te quedas con Jaime y conmigo para ver todo lo que nos tiene que contar hoy? Sí, sí. Venga, pues quédate con nosotros. Jaime, hoy tenemos un tema importantísimo. Hablábamos de qué pasa con toda la gente que ahora mismo dice, no sé si voy a poder seguir pagando mi casa. Ese es el tema de hoy, ¿verdad? Y lo que vamos a hablar es el tema de los desahucios famosos, ¿vale? Ahí está. Hoy que ha habido huelga, pero que no ha hecho huelga nadie porque lo dice la electricidad, que no se ha consumido, que es un fracaso. Así, ¿no? Y han estropeado en empresariales todo, que mañana es la feria del emprendedor y que invita a cualquiera. Vamos a hablar de qué hacer cuando yo compro una casa y no puedo pagar la hipoteca. Es decir, el caso más actual. Sí. Recordar, lo que decimos vale hoy, mañana si se aprueba por el del Real Decreto, mañana jueves día 14, si se aprueba un Real Decreto, puede que esto se cambie. Entonces, lo que se hace es, se va al notario, firmas la hipoteca y se produce el impago un mes de la hipoteca. Bueno, con que dejes de pagar un mes la hipoteca, ya te pueden meter en el juzgado. Pero los bancos, cajas, suelen llamar al cliente, suelen mandarle una carta y luego le meten la demanda. Cuando te meten la demanda, tú puedes hacer una cosa que es, 1, no contestar, o 2, contestar. Si no contestas, se emite una sentencia diciendo que efectivamente debes esa cantidad al banco. Si no contestas, hay un juicio y dicta una sentencia. Pero imaginemos que no pagamos, que es el caso habitual. Se dicta una sentencia. Al final, lo que se produce es una sentencia en la que dice que el deudor debe dinero al banco. Y el banco lo que quiere es cobrarse. Entonces lo que hace es ejecutar. Que no lo había puesto aquí. Ejecutar, y entonces eso quiere decir que dice, señor juez, como este señor no me paga porque él quiere o por las buenas, oblíguenle a pagar. Entonces yo miro, lo primero que hago es mirar los bienes que tiene o el dinero que tiene. Como dinero no tiene, voy a por los bienes. Entonces lo que hago es anotar un embargo en el registro de la propiedad sobre ese bien. Y a continuación se produce una valoración de ese bien. Ese bien es importante porque va a determinar luego algo fundamental a la hora de saber si dando al banco ese dinero o no, me doy por pagado. Entonces, una vez fijado el valor, que lo fija un perito, se fija la subasta. Esto lo indica todo a partir del 635 al 650 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se fija la subasta y hay una serie de requisitos para pujar. Entonces, esta serie de requisitos lo que indica es que tienes que pagar más o menos el 20% del valor de tasación. Los requisitos para pujar, ya hemos dicho que son, pero que no es importante, es el tema de la adjudicación. Es decir, yo no puedo pagar esa casa. Y tengo que decidir qué es lo que hago. Entonces, ¿me lo puedo adjudicar? Si la adjudicación es por un 50% del valor de tasación, se lo queda el mejor postor. Pero la opción normal es la siguiente, que se valora por menos del 50% del valor de tasación. Claro. Entonces ahí el banco tiene dos opciones, que es lo que conocemos todos, que es adjudicárselo por un 50% del valor de tasación, es decir, la tasan por 300.000 euros. Pongamos el ejemplo. Lo tasan por 300.000 euros. Debo todavía 200.000 euros. Pues puede que lo tasen por el 50% del valor de tasación, el banco se lo queda por 100.000 y como quedan de pagar todavía otros 100.000, estoy endeudado al resto de por vida, que es lo que está pasando actualmente y lo que quieren cambiar. Y la segunda opción es la dación en pago, que es decir al banco, te doy el banco, la caja, la casa y te la quedas con ella. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo es el ejecutante, es decir, el banco, Beatriz y los prestadores, es el que elige. No le podemos obligar. Por eso se ha hecho, el banco decide. Efectivamente, por eso se ha hecho lo que llamamos el Código de Buenas Conductas.
pero que es en parte un engaño. Y vamos ¿Por a qué? decir por qué. Cuéntanos, a ver, Jaime. Porque solo afecta a aquellas personas que están en el umbral de exclusión. Y para eso hacen Y falta tienen unos unas y requisitos. eso, efectivamente. Que toda la familia esté en paro, que la cuota hipotecaria sea superior al 60% del ingreso neto de la familia, que el conjunto de la familia, y se entiende por conjunto de familia, padre, hijos, aunque sean mayores que convivan con ellos, estén todos en el paro y no tengan otros bienes, que no esté garantizado o avalado con otros bienes. Es decir, si me han avalado mis padres, no entro dentro de del Código de Buenas Conductas, y que no tenga garantías. Y además se tiene que cumplir otra serie de requisitos. Más. En las ciudades de más de 100.000 habitantes, como Valladolid, el precio de adquisición de la vivienda tiene que haber sido como mucho 180.000. Es decir, si mi casa vale 182.000, ya no entra en el Código de Buenas Conductas. Y además es voluntario. Es decir, no es obligatorio aplicarlo. Y el resto de las ciudades, de los pueblos de alrededor, la casa en el precio de adquisición, no de tasación, de adquisición. El precio al que compré en su momento hace 4 o 5 años, cuando valían mucho las casas, eso es, tiene que valer como mucho 120.000. Si no, no me puedo decidir. Y esto permite una serie de ventajas que no son importantes. Pero vamos a hablar de una cosa importante que ha salido hoy en el norte de Castilla, que yo quería hablar. Sí. Que hablan de cómo evitar, cuando tú te van a embargar la casa, cómo alquilándosela a un tercero puedes evitar que te echen de casa. No el embargo, pero que ni la subasta, pero sí el embargo. Obviamente nadie va a querer una casa con un inquilino dentro. Exacto. Entonces, por favor, esto con cautela. A ver, que es importante. Porque lo que he leído, esto es importante, que ha puesto un portal internet, es verdad, pero a medias. Entonces, vamos a tomar buena nota. Lo nota. dice el artículo 14 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Y entonces dice lo siguiente, como quedan 3 minutos voy a ser explícito. El adquirente de una vivienda arrendada quedará subrogado en los derechos y obligaciones del arrendador durante los 5 primeros años de vigencia del contrato. Es decir, el banco adquiere esa casa. Hay un contrato por 5 años. Si yo tengo hecho un contrato de alquiler, ojito, y no vale esto de he dejado de pagar la hipoteca ahora y voy a hacer un contrato familiar con un amigo, no. Ese contrato tiene que ser, para que demostrar que hay un alquiler, tiene que haber un contrato, tiene que haber justificantes bancarios de que me abonan una transferencia, quien sea. Esa persona al que le alquilo el piso tiene que estar empadronada. Tiene que haber facturas en el que tú eres el dueño de la casa y yo el que pago el alquiler, que se en el vea que hay todo facturas. eso. Y el dueño se lo tiene que haber desgrabado porque si no, no hay vericidad. Entonces, si no, no lo vemos. Si conseguimos demostrar que hemos alquilado la casa de forma legal y demás, podremos, cuando el banco nos va a echar de la casa, decir, oiga, yo aplico el artículo 14 en el que no me puede echar. Pero dice, y si la duración pactada del contrato fuera superior a 5 años, el adquirente queda subrogado por la totalidad de la duración pactada. Entonces, que la gente mire el artículo 14 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y el artículo 34 de la Ley Hipotecaria. También importante, rapidito, Jaime, que nos queda un minutito. Que lo que digo vale hoy, día 13 de noviembre. Pero quizás mañana, 14 de noviembre, cambien las cosas, por se modifique la ley hipotecaria, pero quiero que sepa la gente cómo funciona ahora el asunto. Pero lo mejor es que en cuanto alguien deje de pagar la cuota hipotecaria, que llame al banco y renegocie. Eso es importantísimo, así que nos quedamos con eso, Jaime. Para la semana que viene, vamos a tocar más este tema. La semana que viene vamos a seguir con el tema fin de tráfico, salvo que se renueve, y entonces, pues al ser de actualidad, aunque yo no estoy especializado en el tema y es mi compañera, pero nos lo has explicado muy bien. Hemos venido porque hay necesidad, hay que estar actualizado y responder a lo que el público quiere. Me parece estupendo. Nos vamos a ir en un momentito a publicidad y bueno, Jaime, lo dicho, muchísimas gracias, que ha estado muy interesante lo que nos has traído hoy, ¿eh? Nada, gracias a vosotros y a ti en especial, Beatriz, por el esfuerzo que haces día a día. Encantadísima. Nos vamos a publi. Ahora volvemos. Seif Abogados, especialistas en accidentes de tráfico, patrocina esta sección.